Oremos con la lección divina hoy domingo 30 de julio de 2023. Hoy con tres parábolas del reino de Dios descubriremos los signos de Dios en la vida de cada día. Estamos en la semana 17 del tiempo ordinario, primera semana de Salterio. Hoy meditamos el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versos del 44 al 52. Hagamos oración. Señor Jesús, envía tu Espíritu para que Él nos ayude a leer la Biblia en el mismo modo con el cual tú la has leído a los discípulos en el camino de Maús. Con la luz de la palabra escrita en la Biblia, tú les ayudaste a descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos dolorosos de tu condena y muerte. Así la cruz, que parecía ser el final de toda esperanza, apareció para ellos como fuente de vida y resurrección. Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación y en las escrituras, en los acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres y en los que sufren. Tu palabra nos oriente a fin de que también nosotros, como los discípulos de Maús, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a los otros que tú estás vivo, que estás realmente en medio de nosotros como fuente de amor, de justicia y de paz. Te lo pedimos a ti, Jesús mío, Hijo de María, que nos has revelado al Padre y enviado tu Santo Espíritu. Amén. Vamos a hacer una división del texto para podernos ayudar en la lectura. Primero vemos la parábola del tesoro escondido, luego la parábola del mercader que busca perlas preciosas, sigue la parábola de la red echada al mar y una parábola para concluir este discurso de las parábolas. Clave de lectura. En este domingo, 17º del tiempo ordinario, meditamos las tres parábolas que componen la parte final del discurso de las parábolas: el tesoro escondido, el mercader de perlas preciosas y la red echada al mar. Las parábolas de Jesús nos ayudan a sintonizar nuestra mirada para percibir mejor la presencia del reino de Dios en las cosas más comunes de la vida. En el curso de la lectura es bueno fijar la atención a cuanto sigue. ¿Qué cosa es para mí un tesoro escondido, un mercader en perlas preciosas o una red echada en el mar? ¿De qué modo me ayuda mi experiencia a entender las parábolas del tesoro, de la perla y de la red? Veamos el texto. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, que al encontrarlo un hombre vuelve a esconderlo y por la alegría que le va y vende todo lo que tiene y compra el campo. También es semejante al reino de los cielos, a un mercader que anda buscando perlas finas y que al encontrar una perla de gran valor va, vende todo lo que tiene y la compra. También es semejante el reino de los cielos a una red que se echa en el mar y recoge peces de toda clase, y cuando está llena la sacan a la orilla, se sientan y recogen en cestos los buenos y tiran los malos.
Así sucederá al fin del mundo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Habéis entendido todo esto? Dícenle sí. Y él les dijo, así todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de una casa que saca de su arca cosas nuevas y cosas viejas. Un momento de silencio orante para que la palabra de Dios pueda penetrar en nosotros e iluminar nuestra vida. Hagámonos algunas preguntas para ayudarnos en la meditación y también en la oración. ¿Qué parte del texto ha llamado principalmente mi atención y por qué? Según mi experiencia de vida, ¿qué entiendo por tesoro escondido, por mercader de perlas preciosas o por la red echada en el mar? Esta experiencia mía, ¿cómo me ayuda a entender estas parábolas de hoy del tesoro de la perla y de la red? ¿Cuál es la diferencia que existe entre las parábolas del tesoro y de la perla? ¿Qué dice el texto sobre la misión a realizar en cualidad de discípulos de Cristo? Profundicemos un poco más en el tema, veamos el contexto de las palabras pronunciadas por Jesús en el Evangelio de Mateo. Los evangelios contienen muchas parábolas de Jesús. Mateo llega hasta decir todas estas cosas Jesús dijo a la gente en parábolas y no les hablaba sino era en parábolas. Era el método usado comúnmente en aquella época para enseñar. Así era como Jesús se hacía entender de la gente. En las parábolas, Jesús parte de cosas muy comunes de la vida y las usa como términos de comparación para ayudar a las personas a entender mejor las cosas menos conocidas del reino de los cielos. En el Evangelio de este domingo, Jesús parte de tres cosas bien conocidas de la vida de la gente: el tesoro escondido en el campo, el mercader que busca perlas finas y la red que los pescadores echan al mar. Un comentario al texto. La parábola del tesoro escondido. Aquí el término de comparación para aclarar las cosas del reino de Dios es el tesoro escondido en el campo. Ninguno sabe que en el campo hay un tesoro. Un hombre lo encuentra por casualidad. No sabía que lo encontraría, pero lo encuentra y se alegra y acoge con gratitud lo imprevisto. El tesoro descubierto no le pertenece todavía, será suyo solo si consigue comprar el campo. Así eran las leyes de la época. Por esto va, vende todo lo que posee y compra aquel campo. Comprando el campo se hace dueño del tesoro. Jesús no explica la parábola, vale aquí lo que ha dicho antes: quien tenga oídos, que oiga. O sea, el reino de Dios es esto. Lo habéis escuchado. Ahora tratad de entenderlo. Si Jesús no explica la parábola, tampoco yo la explico. Es tarea de cada uno de nosotros
pero quisiera dar una sugerencia particular, partiendo de lo que yo mismo he entendido. El campo en nuestra vida, en la vida de cada cual hay un tesoro escondido, tesoro precioso, más precioso que todas las cosas de valor. Quien lo encuentra da todo lo que posee para comprar aquel tesoro. ¿Lo has encontrado tú? La parábola del mercader en perlas preciosas, en perlas finas. En la primera parábola, el término de comparación era el tesoro escondido en el campo. En esta parábola, el acento es diverso. El término de comparación no es la perla preciosa, sino la actividad, el esfuerzo del mercader que busca perlas preciosas. Todos saben que tales perlas existen. Lo que importa no es saber que esas perlas existen, sino buscarlas sin descanso hasta encontrarla. Las dos parábolas tienen elementos comunes y elementos diversos. En los dos casos se trata de una cosa preciosa, tesoro y perla. En los dos casos hay un encuentro y en los dos casos la persona va y vende todo lo que tiene para poder comprar el valor que ha encontrado. En la primera parábola el encuentro se sucede por casualidad. En la segunda el encuentro es fruto del esfuerzo y de la búsqueda del hombre que busca perlas. Tenemos dos aspectos fundamentales del reino de Dios. El reino existe, está escondido en la vida en espera de quien lo encuentre. El reino es fruto de una búsqueda y de un encuentro. Son las dos dimensiones fundamentales de la vida humana. La gratitud de amor que nos acoge y nos encuentra y la observancia fiel que nos lleva al encuentro. En la parábola de la echada en el mar, aquí el reino es semejante a una red, no una red cualquiera como una red echada en el mar y que pesca de todo. Se trata de algo típico en la vida de aquellos que escuchaban, donde la mayoría eran pescadores que vivían de la pesca. Una experiencia que ellos tienen de la red echada en el mar y que captura de todo, cosas buenas y cosas menos buenas. El pescador no puede evitar que entren cosas no muy buenas en su red, porque él no consigue controlar lo que viene de abajo, en el fondo del agua del mar, donde se mueve su red. No lo sabrá sino hasta cuando tire de la red hacia lo alto y se sienta con sus compañeros para hacer la separación. Entonces sabrán qué es lo que vale y lo que no vale. De nuevo Jesús no explica la parábola, pero da una indicación. Así será al final del mundo. Habrá una separación entre buenos y malos. Conclusión del discurso parabólico. En el Evangelio de Mateo, discurso parabólico termina con un breve diálogo entre Jesús y aquellos que lo escuchaban, que sirve de clave de lectura para todas las parábolas. Jesús pregunta, ¿habéis entendido todo esto? Respuesta de la gente, sí. Y Jesús concluye con una frase muy bella. Por todo esto,
Todo escriba convertido en discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de la casa que extrae de su arca cosas nuevas y cosas antiguas. Esta frase final es otra pequeña parábola. Las cosas nuevas y las cosas antiguas que el dueño de la casa saca de su arca, son las cosas de la vida que Jesús apenas ha propuesto en las parábolas: semillas arrojadas en el campo, el grano de mostaza, la levadura, el tesoro escondido en el campo, el mercader de perlas finas, la red echada en el mar. La experiencia de cada uno tiene de estas cosas. Ese es su tesoro. Y en esta experiencia es donde cada uno encuentra el término de comparación para poder entender mejor las cosas del reino de Dios. A veces, cuando las parábolas no nos dicen nada y no dejan libre su mensaje, la causa no es la falta de estudios, sino la falta de experiencia en la vida o la falta de profundidad de la propia vida. Las personas que viven en lo superfluo, en la superficie, sin profundizar en la experiencia de la propia vida, no tienen un arca de donde extraer cosas nuevas y cosas viejas. Profundizando estas enseñanzas, las parábolas de Jesús son un instrumento pedagógico que se sirve de la vida cotidiana para indicar cómo ésta nos habla de Dios. Las parábolas hacen transparente la realidad reveladora de la presencia y acción de Dios. Convierten contemplativa la mirada de la persona. Una parábola se refiere a cosas de la vida y por eso es una enseñanza abierta que nos hace partícipes, que nos compromete. Todos tenemos cualquier experiencia de las cosas de la vida. La enseñanza en parábolas hace partir a las personas de su experiencia de las cosas comunes de la vida para poder entender el reino. La semilla, la sal, la luz, la oveja, la flor, la mujer, los niños, el padre, la red, el pez, el tesoro, la perla. Jesús no acostumbraba generalmente a explicar las parábolas, sino que por lo general terminaba con esta frase: quien haya oído, entienda. O sea, es esto. Lo habéis escuchado. Ahora trata de entender. Jesús dejaba abierto el sentido de la parábola, no lo determinaba. Señal de que creía en la capacidad que la gente tenía para descubrir el sentido de la parábola partiendo de su experiencia de vida. Alguna vez, a petición de sus discípulos, explicaba su significado. Eso lo vimos en la parábola del trigo y la cizaña, y también es posible que estas explicaciones sean reflexiones de la catequesis que se hacían en las comunidades de los primeros cristianos. Las comunidades se reunían y discutían las parábolas de Jesús, tratando de comprender lo que Jesús quería decir. Así, poco a poco, la enseñanza de Jesús comenzaba a ser asimilada en las catequesis de las comunidades, que luego se convertían en una explicación de la parábola. Oremos con el Salmo 19. La ley de Yahvé es perfecta.
hace revivir. El dictamen de Yahvé es veraz, instruye al ingenuo. Los preceptos de Yahvé son rectos, alegría interior. El mandato de Yahvé es límpido, ilumina los ojos. El temor de Yahvé es puro, estable por siempre. Los juicios del Señor, veraces, justos todos ellos, apetecibles más que el oro fino, más dulces que la miel, que el jugo de panales. Por eso tu siervo se empapa en ellos, guardarlos trae gran ganancia. Pero, ¿quién se da cuenta de sus yerros? De las faltas ocultas, límpiame, Señor. Guarda a tu siervo también del orgullo, no sea que me domine. Entonces seré irreprochable, libre de delito grave. Acepta con agrado mis palabras, el susurro de mi corazón sin tregua ante ti, Yahvé, roca mía, mi Salvador, mi Redentor. Hagamos oración. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra que nos ha hecho ver mejor la voluntad del Padre. Haz que tu Espíritu ilumine nuestras acciones y nos comunique la fuerza para seguir lo que tu palabra nos ha hecho ver. Haz que nosotros, como la Santísima Virgen María, tu Madre, podamos no solo escuchar, sino también poner en práctica la palabra. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Amén.